Buenos días a todos. Para mí es motivo de un gran alegría y gozo poderme encontrar con ustedes y es un privilegio en realidad poder estudiar y compartir la palabra de Dios con ustedes. Y hoy vamos a tratar estudiar un tema que se refiere al sacrificio de Jesucristo por nosotros y al sacrificio que puede hacer el hombre como tal por Dios. Y un sacrificio que hace el hombre no como un martirio en sí, sino como una ofrenda del hombre a Dios por su bondad y su misericordia. Para ese estudio vamos a tener en cuenta un pasaje de la Escritura que se encuentra en el texto de la carta a los Hebreos, en los versículos del 12 al 16. Vamos a pedirle al Señor entonces que nos bendiga, que nos acerque a sus atrios, nos lleve a sus atrios y nos permita conocer y entender su palabra, profundizar en su palabra y que esa palabra se haga viva en nosotros por su Espíritu Santo, que esa palabra nos lleve a cambios de vida, a renovar nuestra mente y todo nuestro ser. Y lo pedimos a nuestro Dios en el nombre de Jesucristo. Y que así sea. Amén. Bueno, entonces si ustedes quieren abrir sus Biblias en el texto que dijimos, Hebreos, la carta de los Hebreos, el capítulo 13, y en los versículos 12 al 16, entonces podemos leer lo siguiente que dice ahí: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de los labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Esto es lo que nos dice estos versículos, 4 versículos en la carta de los Hebreos. Y el apóstol Pablo, que fue el que escribió la carta, comienza por decirnos que Jesús santificó a su pueblo por su sangre y padeció fuera de la puerta. Queda uno un poquito perdido cuando ve este texto así, pero él viene hablando en realidad de los sacrificios que hacían el pueblo judío a Dios, y ya haciéndole un parangón o un enlace entre lo que es esos sacrificios y el sacrificio de Jesús. Recordemos entonces que Dios sacó a ese pueblo hebreo de Egipto y lo llevó 40 años por el desierto con un objetivo, el objetivo de revelarse a ellos, de que lo conocieran y entre otras cosas de que lo conocieran y también lo entendieran. Dios nos dice en su palabra que Él quiere no solamente que lo conozcamos, sino que también lo entendamos. Y es más, nos dice que si nosotros nos queremos gloriar, si nos queremos sentir honrados, si nos queremos sentir grandes, no lo debemos hacer o no lo podemos hacer teniendo mucho dinero. O sea, este señor que por ejemplo acabó de comprar Twitter y que es el dueño de Tesla y que es el hombre más rico del mundo, no se puede gloriar en esa cantidad de dinero que tiene. Dios le dice que en eso no es que se tiene que gloriar, ni tampoco en que tengamos muchos conocimientos y seamos unos sabios y seamos unos científicos muy prominentes que le dictan cosas de ciencia al mundo, y eso no nos podemos, y el mundo los alaba, los puede alabar por ser unos científicos muy grandes. No,
debemos alabarnos ni gloriarnos en eso tampoco. Ni dice que tampoco nos tenemos que gloriar, nos podemos gloriar en tener poder, tener un poder tal como los que algunas personas pueden tener para provocar una guerra mundial o para definir el destino de la humanidad con ese poder que tienen para hacerlo. No nos debemos gloriar ni en esos poderes, ni en esos recursos económicos, ni en esos conocimientos científicos. No nos tenemos que gloriar, que ensalzar, que engrandecer. Que la única manera de poderse uno engrandecer, gloriar, es conociéndolo a Él y entendiéndolo. Fíjese que no solamente es conocerlo, sino que también es entendiéndolo. Y muchas personas se quedan en el solo conocimiento de Dios. Y en realidad muchas personas conocen a Dios desde ese punto de vista de solo conocerlo. Por ejemplo, los científicos, los intelectuales llegan a tener un conocimiento de Dios al ver su majestad, su grandeza en las obras que ven que terminan reconociendo las obras grandes que encuentran en sus estudios y en sus conocimientos como unas obras de Dios. Por ejemplo, la inmensidad del universo y sus leyes, sus misterios del universo hacen que los científicos digan, caramba, esto es inmenso, esto tiene que ser una creación de un ser supremo, de un Dios. Y terminan teniendo un conocimiento en realidad que no es malo. Yo sé que esos conocimientos vienen por medio de la razón, pero no son malos, porque al fin y al cabo Dios es así de majestuoso. Y terminan las personas entendiendo que Dios es majestuoso por su obra tan grande. Y también cuando miran, los biólogos miran los insectos tan pequeños y tan perfectos, y luego miran ver al ser humano en su composición, en su estructura, la grandeza de esa obra, pues dicen esto es una obra de Dios. Yo tengo un amigo que vio un documental sobre el oído del ser humano y después me dijo, oiga, en realidad Dios existe. Porque, hombre, es que es una maravilla, el oído es una maravilla. Definitivamente tiene que haber un ser grande y poderoso que haya creado, haya por lo menos dado orden o haya organizado para que se realicen estas cosas. Y eso no está mal. Hay personas que rechazan la razón. La razón dice que nosotros solamente podemos creer en esa fe que Dios nos da, pero esta razón no está mal. Que se reconozca a Dios en su grandeza, no está mal. Pero el problema es que algunos llegan a verlo hasta ahí nomás, hasta ese conocimiento de Dios, a pesar de que es un conocimiento grande, porque Dios es así de grande, de inmenso en todas esas cosas, pues es muy pequeño para el conocimiento que se debe tener. Y entonces terminamos dando una interpretación con ese conocimiento de Dios, una interpretación de las palabras de quién es Dios o qué es Dios. Entonces terminamos definiéndolo como nos lo definieron incluso cuando nosotros estudiamos por allá el catecismo, los que llegamos, esto ya ahorita no se hace, por lo menos en la iglesia cristiana, algunas generaciones no lo han tenido que estudiar, mis hijas no tuvieron que estudiarlo, pero nosotros sí tuvimos que estudiar en las iglesias el término de que Dios entonces decía el catecismo, Dios es un ser infinitamente bueno, justo, sabio, poderoso, principio y fin de todas las cosas. Y eso no es que no sea cierto. Y a esa conclusión pueden llegar los científicos y los intelectuales que profundizan en estas gran maravillas de lo que encuentran en el universo, de lo que encuentran en la naturaleza, para alcanzar el concepto de Dios. Y en realidad sí es Dios. Y ese conocimiento que llegamos a tener de ahí, de esa majestuosidad de Dios, le genera un sentimiento a la persona de admiración, de respeto, incluso hasta caer de rodillas ante Él. Por eso no es que esté tan mal, o no está mal. Incluso Albert Einstein dijo, el hombre solamente es grande cuando está de rodillas.
Entonces llega a ese conocimiento que viene puramente de la razón. Pero la cuestión es que Dios no nos pide que solamente lo conozcamos en ese nivel, sino que lo conozcamos más profundamente y que lo conozcamos para entenderlo. Y para entenderlo ya tenemos que ir más adelante. Porque para entenderlo tenemos que saber cómo, no solamente quién o qué es Dios, sino cómo y por qué es Dios. Cómo es que Dios es amor y cómo es que Dios me ama y por qué Dios es amor y por qué Dios me ama. ¿Cómo es la justicia de Dios y por qué la justicia de Dios se ha hecho en mí? ¿Cómo es la misericordia de Dios y por qué la misericordia de Dios en mí? Por cómo es la gracia de Dios y cómo es la gracia de Dios en mí. Y ahí sí ya le tengo una mala noticia a los intelectuales y a los científicos que llegan hasta ahí, hasta ese conocimiento. Y la mala noticia es que para poder entender a Dios, lo podemos conocer a través del mismo Dios. Nos dice que los cielos cuentan la gloria, cuentan de su gloria, y el firmamento la obra de sus manos. O sea que ahí hay un conocimiento de Dios, y lo tienen, muy bueno. Pero para llegar a ese entendimiento no hay, la razón no alcanza hasta allá. La mala noticia es que para poder llegar al entendimiento de Dios tenemos que entrar a profundizar en su palabra, a escudriñar su palabra, a oír su palabra, y tenemos que tener una relación personal con Él para poder ir teniendo ese contacto directo que nos implica el poderlo entender, poder estar con Él y poder saber quién, cómo es Él, no solamente qué es Él. Y esa mala noticia es para ellos, porque sabe que la única manera de poder entender al Señor es ir a la palabra, escudriñarla y tener esa relación. Y para poder escudriñar y tener la palabra, de verdad escucharla y tener esa relación con Él, nos toca necesariamente tener la ayuda del Espíritu Santo. No hay forma de que usted pueda tener esa relación por sí mismo ni por situaciones intelectuales. Por eso cuando estaba un candidato a la presidencia actualmente de la República, le preguntaron que si él creía en Dios, y dijo que sí, que claro, que Dios es la energía que gobierna el universo. Pues sí, Dios gobierna el universo. Lo que pasa, mi estimado señor, es que no es una energía. Y hasta ahí ahí comenzó usted a fallar, porque no tiene esa relación con Dios, porque para esa relación necesitamos que sea el Espíritu Santo. La mala noticia es esa, pero la buena noticia es que si usted acude a la palabra de Dios, que la tiene ahí muy cerquita todos los días, un día el Señor, en su misericordia, Dios en su grande misericordia, le va a revelar lo que le reveló una vez a Pedro, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el día que usted tenga esa revelación de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces usted va a comenzar a disfrutar de esa maravilla que es poder tener una relación con Dios a través de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, y usted va a poder entender y se va a poder expandir de ese conocimiento. Entonces, cuando Pablo nos está diciendo acá de los sacrificios, nos está llevando allá a esos momentos en que Jesús sacó al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, y lo llevó hacia el desierto 40 años. ¿Con qué motivo? Con el motivo de que lo conocieran y lo entendieran. Y por eso fueron 40 años, no unos días, porque necesitaba tiempo, porque conocía la esencia de ese pueblo. Y entonces le dio a conocer, y una vez se le reveló en el monte Ararat, se reveló majestuosamente su gloria, y era una situación imponente. Era una situación tan imponente que ellos quedaron
pasmados, asombrados, temerosos de ver esas truenos, relámpagos, una nube inmensa, y que vieron que Dios hablaba desde allí, y ellos quedaron atónitos y no se atrevían ni a acercarse allá. Que vaya Moisés, nosotros no, por el temor que les quedó, y un temor que ni siquiera era un temor reverente, sino un temor hasta de miedo de acercarse ahí. Y ese temor de miedo, que no es el temor que se debe tener a Dios, de todas maneras es importante. Yo digo, ojalá nuestros gobernantes y la gente que está dirigiendo el mundo tuviera cuando fuera ese temor de Dios, de pensar en que Dios les va a cobrar cuentas por lo que están haciendo actualmente en el mundo y con la humanidad. Ojalá tuviera cuando sea ese temor. El pueblo hebreo, el pueblo de Israel, sintió un gran temor, les temblaban las piernas para acercarse allá, ante la presencia y la grandeza de Dios. Cuando las personas que llegan a tener ese conocimiento así de Dios, de su majestad y de su potencia, pueden caer de rodillas incluso. Pero Dios quería ir más allá de esa revelación de que lo conocieran a Él en su grandeza y omnipotencia. Dios quería que también lo entendieran. Entonces Él permitió que Moisés subiera al monte y le entregó allá la ley, lo que los judíos llaman la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomio. Entonces ahí les entregó eso. Él bajó con las leyes, porque Dios se comenzó a decir: para que me entiendan, yo tengo que entregarles mi palabra. Y les entregó la palabra, y les entregó unas leyes para que supieran de Él cómo es su justicia y el porqué de su justicia. Les entregó 613 mandamientos que se sintetizan en 10, que son los que ya todos conocemos. Y esos 10 se sintetizan en 2, que Jesús se los comentó a sus apóstoles. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, amar al prójimo como a ti mismo. En esos 2 mandamientos se sintetiza toda la ley y toda la norma. En realidad, en esos 2, si usted los mira, si usted ama a Dios sobre todas las cosas, o sea, no hay nada que se interponga entre usted y Dios. Y si ama a toda la humanidad como se ama a usted mismo, pues ahí está sintetizada toda la ley, porque usted no le va a robar a nadie, no va a matar a nadie, nada va a hacer, porque usted quiere solamente el bien para los demás. Entonces, en esos 2 mandamientos es muy sabio eso, porque esos 613 mandamientos se vienen a resumir en esos 2 mandamientos que da Jesús de amar a Dios y amar al prójimo. Ahí se sintetiza la ley, la Torá, que le entregaron al pueblo judío a través de Moisés. Y además de eso, de su palabra, entonces quiso tener una relación personal con ellos, ¿sí ve? Palabra y relación personal. Y en esa relación personal entonces les hizo construir un tabernáculo para tener esa relación personal. Un tabernáculo que tenía un lugar santo y un lugar santísimo. En el lugar santísimo era donde solamente podía entrar el sacerdote, el sumo sacerdote, a la presencia de Dios. Y yo creo que incluso si alguno de los israelitas le dijeran: ¿quiere entrar usted?, seguramente Dios iban a decir que no, porque le tenían ese temor a Dios tan tremendo de que se iban a encontrar con Él y veían su majestad. El sacerdote tenía que entrar él. ¿Con qué entraba? Antes del lugar santísimo estaba dividido por un velo, por una cortina, estaba el lugar santo. Y en el lugar santo lo que les hizo construir fue un altar. Y ese altar tenía unas medidas exactas, unas medidas específicas y unos elementos con los cuales estaba construido ese altar. Pero en resumidas cuentas, a pesar de que de todas esas instrucciones que le dio Dios a los judíos para que construyeran ese altar, lo principal no era el altar. En realidad, el altar, la palabra altar
da una connotación, un significado de sacrificio. Y lo que importante que no era el altar, sino lo que iba a suceder en el altar. Cuando uno está invitado a una casa y si está sentado en la sala, le dicen, la cena está lista, la mesa está lista, la mesa está lista. Uno ya se imagina un banquete allá, no se imagina la mesa. La mesa pasa a un segundo lugar, uno se imagina es el banquete que hay allá. Y generalmente se trata de un banquete, porque cuando uno le dice, bueno, almorzar, a comer, pues uno va a almorzar, pero cuando le dicen, la mesa está lista, entonces se imagina es una mesa así, pero generalmente uno ni siquiera se da cuenta de la mesa, porque muchas veces está descubierta con mantel, sino lo que está encima de la mesa. Lo que les hizo de Dios elaborar a los israelitas fue ese altar, pero ese altar no era lo importante, aunque tiene su importancia de todas maneras intrínseca, sino lo más importante era lo que se iba a hacer sobre ese altar. ¿Y qué era lo que tenían que hacer sobre ese altar? Sacrificar un cordero, no cualquier cordero, sino tenía que ser un cordero perfecto, que no tuviera defectos, un cordero sano, un cordero perfecto. Debían sacrificarlo, y el sacrificar al cordero quería decir hacer que derramara su sangre. Entonces la sangre que circula por el cuerpo es símbolo de vida, pero cuando se mata al cordero, esa sangre ya es símbolo de muerte. Esa sangre, que era de un cordero que había sido inmolado, que había sido sacrificado, que era una sangre de muerte, era llevada por el sacerdote al interior de esa otra recámara que era el lugar santísimo, y esa sangre era presentada a Dios como ofrenda por el pecado de todo el pueblo. Esa fue la orden que les dio Dios, y así la recibía él. Entran con la sangre del sacerdote al tabernáculo, y allí entonces allí va a poner esa sangre, y yo la voy a recibir la voy a aceptar como símbolo de el perdón de los pecados de ese pueblo por un año. Así es de que toda la gente se reunía a celebrar eso cada año, a llevar a hacer el sacrificio de los corderos para sacar la sangre y llevarla al lugar santísimo y ser perdonados de los pecados que cometieron el año anterior. Todos los años tenían que hacer eso. Cuando el cordero era sacrificado y le era sacada su sangre, su cuerpo era sacado por fuera del tabernáculo, por fuera del templo, después era sacado y allá era quemado, destruido, para que, como símbolo de que eso ya estaba olvidado, ya se pasó, ya el pecado que llevó ese animalito, pues estaba olvidado, ya con su sangre era suficiente para que Dios perdonara el pecado de todo ese pueblo y de los sacerdotes de ese año que había pasado. Ese sacrificio que se hacía, ese ritual que se venía haciendo, se tenía que hacer todos los años, y eso es un mandato de Dios que se hiciera todos los años, y el pueblo de Israel pues todavía sigue celebrando el Yom Kippur, que es el día de la expiación, o sea, el día donde se celebra esto, donde todo el pueblo de Israel, los judíos creyentes, todavía en esta parte que Dios les dio, van a que sean perdonados sus pecados, van con un arrepentimiento sincero. Incluso ese día hay un ayuno, hay ayuno total. Se celebra entre el 4 y el 5 de octubre, y es el día más sagrado de los judíos. Ese día es el día más sagrado del judío, porque es donde es el día, es el día, el último día de 10 días festivos, porque eso no es un día de melancolía ni de tristeza para los judíos, es un día de alegría, de que es perdonado sus pecados. Pues es el final de 10 días
de fiesta que comienzan con el Año Nuevo Judío, que es el primer día, que viene a ser como el 24, entre el 24 y el 25 de septiembre, y este Yom Kippur viene que y el Yom Kippur, que viene a ser entre el 4 y el 5 de octubre, los 10 días después, y es el último día de la fiesta. Y lo siguen celebrando, y se visten de blanco ese día, simbolizando la mortaja de la muerte y simbolizando también la vestidura de los ángeles. Entonces se visten de blanco y en ese día, en un recogimiento absoluto, de mucha piedad, de mucho reverencia, están allí para recibir el perdón de los pecados del año anterior. Y en ese día también se programa, dicen que en los cielos programan lo que va a suceder con cada uno de ellos en el año siguiente, si van a tener muchas riquezas o si van a tener enfermedades, todo eso se programa para el año siguiente. Entonces van con mucha reverencia a celebrar ese día. Es el día de Yom Kippur, el día de la expiación. Y ahí el primer día del festivo es el día del Año Nuevo Judío, que si no estoy mal, es más o menos está 1383 años, ya es que es desde la creación la creación que hizo Dios, desde la creación de Adán hasta el momento. Celebran ellos ese festivo. Y ahí es cuando venimos a entender este primer versículo que nos dice Pablo aquí, que nos dice Pablo sobre que Jesús fue llevado fuera, fue crucificado y llevado afuera para destrucción de su cuerpo de pecado. O sea, que estaba simbolizando ese cuerpo de los animales que estaban sacrificados y llevados allá, fuera del campamento. Nosotros no celebramos anualmente eso. ¿Por qué? Porque el día del bautismo de Jesús se fue declarado que Él es el Cordero de Dios. Ese Cordero que se sacrificaba, ahora es Jesucristo el Cordero de Dios. Y por Él viene entonces ese perdón de pecados. Ahora ya no es como Cristo murió una sola vez, ya no hay que hacerlo cada año. Él ya cumplió ese rito del sacrificio del Cordero. Él es el Cordero, Él es su sangre y Él mismo es el sacerdote que entra al lugar santísimo a presentarse ante el Padre con su sangre para el perdón de pecados de nosotros. Jesús, el Cordero de Dios. Ahí entendemos entonces cuando el primer versículo, que el versículo 12, que por el cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Jesús la muerte de Jesús allá en el Calvario fue afuera de la ciudad. Allá fue crucificado y allá murió. Entonces también fuera de la puerta. Y dice entonces que salgamos pues a Él, en el versículo 13, el versículo 13 entonces dice que en el versículo 12 también, entonces está diciendo que Él se sacrificó por nosotros. Jesús murió fuera de la ciudad, y murió fuera de la ciudad porque Él mismo era la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado era retirada del templo y quemada fuera del campamento, y Jesús era nuestra ofrenda por el pecado, y Él pagó el castigo por nuestro pecado. Si nosotros miramos en Romanos 6, Reina Valera, también estamos hablando de Reina Valera, encontramos que dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Claramente nos dice aquí Pablo en Romanos que cuando Cristo fue crucificado, nosotros estuvimos con Él, juntamente con Él estuvimos crucificados. Y lo hizo, y en Gálatas 2:20 dice eso, dice: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó
entregó a sí mismo, y se entregó a sí mismo por mí. Total de que ya ese sacrificio que hacían los judíos allá, lo hizo Jesucristo allí, y ya en ese momento yo mis pecados quedaron crucificados allá. Jesús, siendo el Cordero perfecto, es inmolado o se inmola él mismo incluso por mí. Y su sangre es aceptada por el Padre para el perdón de los pecados de todos nosotros, míos y suyos. Entonces yo esa muerte pasa a ser vida. En el libro de Ezequiel, Ezequiel recibe una visión de Dios acerca del templo también. En Ezequiel 47, del 8 al 9, y ahí sí voy a pedirles que si lo van a mirar, lo miren en la nueva versión internacional. Estábamos hablando de Reina Valera todo este tiempo, ahorita la nueva versión internacional. En Ezequiel 47, del versículo 8 y 9, dice así: allí me dijo, estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá y van a dar al mar Muerto. Cuando desemboquen en ese mar, las aguas se vuelven dulces. Por donde corra ese río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá pues abundancia, porque el agua de ese río transformará el agua salada en agua dulce, y todo lo que él se mueve en sus aguas vivirá. Y lo que le estaba mostrando en esa visión a Ezequiel es el mismo templo. Y dice que del altar salía un río. De la parte sur del altar salía un río que iba creciendo, a medida que iba avanzando, iba creciendo. Y entonces dice que llegaba ese río, llegaba hasta el mar Muerto. Ese río, cuando llegaba al Muerto, daba vida. Y todo lo que había, lo que estaba en ese río, daba vida. Y cuando nosotros miramos, vemos que Cristo es ese manantial de vida. Jesús es ese manantial de vida y da vida con su sangre, nos dio vida a todos nuevamente, que estábamos muertos en los pecados. Entonces ese río que corre hacia la muerte es el que da vida al que está muerto y lo hace llegar a una nueva vida. Jesucristo resucitó, y con su resurrección también tenemos la vida, así como tenemos la muerte en su muerte, tenemos la vida en la vida que Él tiene al lado del Padre, y estamos allá escondidos en Cristo. Entonces ese versículo 13 nos habla de eso, de cómo Jesús vuelve, siendo el Cordero de Dios, nos libera del pecado y nos lleva a una vida en Él. Entonces nos dice entonces que salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su deshonra. Es que la muerte de Jesús en la cruz es deshonra. Morir en la cruz era incluso hasta una maldición. Y Él muere allá y llevando todos los pecados, y en medio de dos ladrones es crucificado y muere allí. Y nos pide el evangelista que salgamos hasta allá y que vivamos esa parte, que no nos importe dejar el templo, que no lamentamos dejar los rituales, que ya no necesitamos los rituales, que esas cosas ya no son útiles, que nosotros vamos a Cristo directamente. Nosotros vamos a Cristo directamente. Entonces en Colosenses 3:1 dice, dice, si pues habéis resucitado en Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Si pues habéis resucitado en Cristo, es el requisito que se pone. Por eso le estaba diciendo yo de las malas y las buenas nuevas a los intelectuales y los científicos, que llegan como su razón hasta cierto punto. Pero si pues habéis sido resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. ¿Cuáles son las cosas que debemos buscar arriba? Que nos dice ahí, buscad las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas que debemos buscar arriba? ¿Y cómo las tenemos que buscar? ¿A quién encontramos nosotros arriba? ¿Quién está arriba? Arriba está Jesús. Jesús murió, resucitó y está a la derecha del Padre. ¿A quién buscamos? ¿Cuáles son las cosas de arriba que buscamos? Buscamos a Jesús, que está allá a la derecha del Padre. Con eso es suficiente, porque nosotros lo debemos buscar a Él. Y como está a la derecha del Padre, para interceder por nosotros, pues nosotros nos tenemos que dirigir a Él. Él está allá para mantener viva nuestra esperanza, de llegar a ese momento de gloria donde vamos a estar glorificados con Él como iglesia. El secreto guardado desde todos los tiempos y vino a concretarse en la iglesia. Entonces nosotros tenemos que mirar allá. Tenemos que mirar a Jesús para mantener viva nuestra fe y nuestro actuar en amor, porque es que nosotros solos no podemos. Si nosotros queremos vivir aquí en la tierra con nuestras costumbres, nuestras tendencias, nuestras debilidades, no lo vamos a lograr si no miramos las cosas de arriba. Y arriba está Jesús. Tenemos que tener nuestra mirada concreta en Él para que podamos tener la intercesión que necesitamos, la esperanza que necesitamos, el crecimiento de la fe que necesitamos y ese poder actuar acá en amor y no en odios, ni en vanaglorias, ni en ansias de poder. Ahora, eso es las cosas de arriba. ¿Y cómo las tenemos que buscar? Pues nosotros solo podemos experimentar esa nueva vida en Cristo de acuerdo a la forma como nosotros busquemos esas cosas celestiales. De acuerdo a cómo nosotros nos ponemos nuestra vida y nuestra fe y nuestro andar y nuestro caminar diario en Cristo, que está sentado a la derecha de Dios. Y esto solo lo podemos lograr si nos mantenemos en contacto con la palabra de Dios. Si recibimos la palabra viva de Dios bajo la guía del Espíritu Santo. O sea, nuestro actuar en el mundo es un actuar corriente si no estamos bajo la dirección del Espíritu Santo y si no estamos acudiendo a la presencia del Señor Jesús, que es el Rey, que es nuestro Señor. Bueno, continuando en el versículo 14, dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, o sea, la ciudad porvenir. ¿Por qué miramos nosotros a Cristo y buscamos todas estas cosas y queremos actuar de todas estas formas y queremos de la esperanza y todo? Porque sabemos que esta no es nuestra morada eterna, que este no es nuestra ciudad permanente. Estamos acá y no quiere decir que vamos a despreciar la vida que nos ha dado el Señor. No. Nosotros amamos la vida que Dios nos da. Pero sabemos que cuando miramos a las cosas de arriba, o sea, a Jesús y todo lo que Él nos da, pues sabemos que esta no es nuestra morada eterna, que nosotros vamos mirando es lo que viene, lo que nos espera en Cristo Jesús. Y esa es la diferencia y esa es la esperanza. Que dice Pablo, no como los que no tienen esperanza, nosotros tenemos esa esperanza. Si no fuera eso así, entonces el mismo Pablo dice que somos los más desventurados, somos dignos de pesar, porque entonces ¿para qué vivimos así? Pero nosotros sabemos que la esperanza es que tenemos en esa glorificación y en esa vida celestial con Cristo es real. Y vivimos en esa, pensando en esa. Por eso no tenemos esta ciudad como permanente. En el versículo 15 dice que así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Dice que ofrezcamos, acuérdese que también nosotros, que Jesucristo se ofreció, son sacrificios de alabanza, pero no son cosas de tortura,
Entonces vamos a flagelarnos y a martirizarnos. No, son sacrificios de alabanza. Y dice, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y ahora entonces miremos que en la palabra nos muestra que hay, por lo menos, sintetizando, cuatro formas de sacrificio. Del sacrificio. El primero es que usted puede sacrificar su propia persona. Y en Romanos 12 nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando uno se entrega verdaderamente al Señor, todo lo demás que tenga que darle resulta fácil. O sea, si usted en realidad conoce y entiende a Dios en su majestad, en su bondad, en su amor, en su misericordia, no le va a quedar difícil sacrificar su propia persona, usted mismo, yo mismo, mi ser entero lo entrego a Dios, porque si Dios es tan majestuoso y tan grande y su amor es tan inmenso conmigo, no tengo ningún problema yo en entregarle mi vida. Mi ser como tal no hay forma de entregarse. En la segunda de Corintios 8, 1 dice que la segunda forma de entregarse al Señor, primero es usted como persona, usted como ser, como su cuerpo mismo, que tiene que entregárselo porque uno tiene que cuidar de su cuerpo. La segunda forma, entonces usted puede sacrificar sus bienes. Entregar en sacrificio sus bienes. El sacrificio, volvemos a repetir, no es algo que duele, es una ofrenda que se hace a Dios. Mis bienes son de Él. Incluso entonces en la segunda de Corintios 8, del 1 al 5 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo que esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Y esto le escribía Pablo a los Corintios porque los corintios eran como amarraditos. Ellos no estaban ofrendando. Y entonces dice, mire, fuimos a las iglesias de Macedonia y ellos siendo pobres, daban con gozo. Y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Nosotros tenemos todas las cosas que Dios nos ha dado, pues son de Él. Son de Él. Y tenemos que retribuir también a Él. Yo no puedo decir que nunca puedo dar. Yo no puedo creer que uno nunca pueda dar. Uno siempre tiene para dar. Así sea pobre, tiene para dar. Porque siempre hay uno más pobre que uno. Siempre hay. Entonces él le estaba estimulando a los corintios a que siendo ellos deberían estar también en el mismo proceso. Es difícil hacer comprender a las personas que hay que dar, pero la esencia de la teología cristiana es dar y no tanto recibir. Cuando hay que recibir, hay que recibirlo, porque es necesario recibirlo, pero lo esencial es poder dar. Y aquí nos dice que debemos hacer eso, que la forma de hacer sacrificios es dando. Y la tercera forma que tenemos para hacer sacrificio es que usted puede ofrecer un sacrificio de alabanza. Eso mismo lo dice en el versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Y dice, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre.
el sacrificio de alabanza que hacemos es el fruto de nuestros labios, lo que sale de nuestros labios es lo que sale de nuestro corazón, es de confesar su nombre, de proclamar su nombre. Entonces, una forma de alabar al Señor, ya vimos que es entregar nuestra persona, nuestro ser, de declarar que nuestros bienes, todas nuestras cosas son de Él y poder participar de las cosas que Él nos da. Y tercero, aquí dice que hay que ofrecer sacrificio confesando su nombre. Es decir, y confesar su nombre es con nuestros testimonios de vida y con nuestra palabra, cuando llevamos la palabra a las demás personas. Predicando su palabra, nosotros estamos haciendo sacrificio de alabanza, o sea, ofrenda de alabanza. Y la cuarta es que usted puede ofrecer el sacrificio de sus actos haciendo el bien, lo cual encontramos en el versículo 16, del mismo que estamos sacando de Hebreos. Dice, y de hacer el bien y de ayudar y de la ayuda mutua, que no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua. Muchas veces nosotros nos quedamos en que oramos mucho, que hacemos mucho, pero cuando usted va y le da esa librita de arroz allí a la canasta de amor, cuando separa una parte de su mercado para llevarle allí a la persona, cuando va a visitar al enfermo, no cuando simplemente sí, yo estoy orando por usted y que Dios lo bendiga. Muy bien, eso es importante, pero cuando va dice que hay que no se olviden de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. O sea, de esas ofrendas que usted hace, Dios se agrada mucho. Cuando usted lleva eso, Dios se agrada. No hay forma de que usted pase eso. Y Dios recompensa esas cosas. Bueno, yo creo que entonces podemos sacar una conclusión de estas cosas. Jesucristo ya ha hecho su obra de redención del pecado por mí y por todos los que creen o van a creer en Él. No hay necesidad de hacer ahora ritos ni rituales que Jesús ya los hizo, sino que Él ya hizo la obra completa de redención. El día de la muerte de Jesucristo también ocurrió mi muerte al pecado. Hace más de 2022 años, hace más o menos 2022 años, mis pecados y los pecados de todos nosotros quedaron muertos en esa cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mi vida está ahora escondida en Cristo y se manifestará en su gloria. Si ya ha resucitado en Cristo, si usted ya ha resucitado en Cristo, y si yo ya he resucitado en Cristo y vivo en Él, debo buscarlo a Él arriba, las cosas de arriba, buscarlo a Él. Aunque Él vive en mí, Él está a la diestra, tengo que buscar las cosas de arriba, las cosas celestiales y no las terrenales. Debo buscar esas cosas para que Él sea mi guía en mi caminar por el poder del Espíritu Santo. Fijándome en Cristo, puedo lograr mi comportamiento en amor tanto por Él como por mis hermanos y la humanidad en general. Solamente fijándome en Cristo puedo yo recibir de Él ese poder para poder actuar en amor en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Bueno, le damos gracias a Dios por habernos permitido estar en este tiempo y por habernos enseñado lo que nos ha enseñado. Yo le doy gracias al Señor y les pido que estas verdades estén muy incrustadas dentro de nuestro corazón y que Jesucristo sea nuestro Rey porque es nuestro Rey y que acudamos a Él para que fortalezca nuestra fe, para que interceda por nosotros, para que nos lleve en su gloria. Y le lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.